Muy buenas noches, amigos que me escuchan, amigos que les gusta lo paranormal, amigos que están interesados en abordar historias que están sacadas de otro mundo, pero que están en el nuestro. Si tú crees que tu historia es buena, si tú crees que lo que has vivido no tiene explicación, si crees que lo que tú estás pasando es algo paranormal, mándame correo. Escribe tu historia y aquí la narraremos. Esta historia tiene tintes bastante extraños, sobre todo para aquellas personas que tienden a soñar o soñar con cosas que no saben si es realidad o sigue siendo sueño. Nunca olvidaré aquella noche en que tomé el desvío. No fue por gusto. La carretera principal estaba bloqueada por un accidente brutal. Cristales regados, un auto calcinado y patrullas que desviaban a todos los conductores hacia una ruta secundaria sin nombre en el GPS. La pantalla del teléfono solo mostraba una línea serpenteante que se adentraba en la nada, y yo, con más de 10 horas conduciendo, los párpados pesados y el estómago gruñendo, no tenía más opción que seguir ese camino sin promesas. Fue entonces que lo vi, a lo lejos, entre los pliegues de un paisaje que ya era de pura oscuridad. Se encendían unas luces, no muchas, apenas un puñado, titiltando, como si temieran apagarse con el viento. Supuse que sería un pueblo, un caserío quizás. Cualquier cosa era mejor que dormir en el coche a la intemperie, así que aceleré, decidido a encontrar algo de comida, una cama y, con suerte, una señal que me permitiera avisar a alguien que seguía vivo. Al llegar, la señal del celular desapareció por completo. Ni una barra, totalmente desconectado. Pero no me importó, no en ese momento. Lo que sí me llamó la atención fue el ambiente, bastante peculiar, diría yo. Parecía que había alguna festividad, o eso pensé, al ver a la gente en la calle. No era una multitud, pero sí lo suficiente para que pareciera una celebración local. Caminaban con lentitud, como en procesión, algunos con máscaras blancas y antifaces antiguos que les cubrían parte del rostro. Vestían todos de blanco, las mujeres con vestidos que se ondeaban con el viento helado de la noche, los hombres en shorts, como si el frío no existiera para ellos. Nadie hablaba, solo sonreían. La escena era hermosa y al mismo tiempo perturbadora. Finalmente encontré un hostal, con suerte. Era una casona antigua, de madera crujiente y faroles de gas en la entrada. La señora que me recibió no preguntó ni mi nombre, ni tampoco solicitó una identificación. Pedí una habitación y simplemente me dio la llave y me dijo: no vaya a tocar el piano. En ese momento no supe si había escuchado bien. Ni siquiera había puesto un piano. Pero mi estómago gruñía más fuerte que la lógica, así que no le di importancia. Dejé mis cosas en la habitación y salí a buscar comida. Y a unas pocas casas encontré un restaurante. Bueno, en realidad parecía más un salón de época. Tenía techos altos, era de madera oscura, tenía cortinas rojas, algo extraño de hecho. Y había un olor exquisito a carne cocida, pan recién horneado y vino dulce. En realidad me pareció muy extraño que estuviera abierto un restaurante a esa hora en esas condiciones. La música no sonaba por altavoces, sino por el tintinear de copas, las risas contenidas y las cuchichantes conversaciones. Todos vestían igual que los que vi en la calle.
algunos aún con antifaces, otros con los rostros al descubierto, pero con las mismas expresiones, una mezcla entre serenidad y expectación. Fue ahí cuando entonces lo vi, el piano. Estaba en una esquina, reluciente bajo la luz amarilla de una lámpara antigua, un piano vertical, de madera negra brillante, imponente, magnético, como si hablara. Yo siempre amé la música, nunca fui profesional, pero el piano, bueno, el piano tenía algo. Era como si mi alma supiera comunicarse con él mejor que con las palabras. Y aunque llevaba años sin tocar, bastó ver ese instrumento para que algo en mí despertara. Comí sin recordar qué. Solo recuerdo el sabor, profundo, con especias, reconfortante. Cuando terminé, me recosté en la silla, dejándome llevar por la atmósfera hipnótica del lugar. Mis ojos regresaron al piano. Sentí el impulso. Me levanté casi sin darme cuenta. Caminé hacia él, paso a paso, como si respondiera a una llamada lejana. Yo no haría eso si fuera tú, susurró una voz a mi lado. Era una mesera, morena, delgada, con cabello negro atado con una cinta blanca. Pero lo que más me marcaron fueron sus ojos, no solo por su color, negros como obsidiana, sino porque al verlos supe que ella sabía algo que los demás ignoraban, algo que yo no quería entender. Me tenía sujeto del codo, apenas a milímetros de las teclas. Ese piano no es lo que parece, continuó. Se dice que está maldito, que pertenecía a un músico de otro tiempo, uno cuya alma quedó atrapado en sus cuerdas. Dicen que quien lo toca deja de ser quien es. Maldito, reí, para romper el ambiente espeso que se había formado de pronto. Vamos, es solo un piano, un objeto que crea belleza. ¿Cómo podría eso causar daño? Ella no respondió. Suspiró y se alejó, resignada. Entonces me senté. Mis dedos tocaron el marfil suave de las teclas. Cerré los ojos, tomé aire y comencé a tocar. Primero, una melodía suave, dulce, melancólica, como si mis manos recordaran lo que mi mente había olvidado. Las notas flotaban en el aire, atrapando a los comensales en una especie de trance colectivo. Nadie hablaba, solo escuchaban. Nadie hablaba. No me percaté de lo extraño que eso parecía. Porque yo me sentía libre, más vivo que nunca, como si el piano y yo fuéramos uno solo, como si las teclas no solo se movieran por mis dedos, sino por algo más, algo que se deslizaba desde mi interior hacia afuera. La música cambió, la volví alegre, rítmica, festiva. Era esto un festival, ¿no? Algunos comenzaron a aplaudir, otros empezaron a bailar, y yo no podía parar. Toqué hasta que mis manos comenzaron a temblar, hasta que la última nota, un suspiro profundo en clave de sol, se desvaneció como humo en el aire. Me levanté. No recuerdo cómo. Solo sé que salí del lugar entre aplausos, silbando una melodía que yo ya no reconocía, pero que me era familiar. Caminé hacia el hostal. La brisa era fresca. El pueblo ya estaba en silencio, como si el espectáculo hubiera marcado el fin de la festividad. Pero algo no encajaba. Sentía una ligereza extraña, como si mis pies no tocaran del todo el suelo, como si mi cuerpo no fuera mío. Y entonces lo supe. Yo no era yo. Mi mente gritaba, luchaba, pataleaba dentro de un cuerpo que no respondía. Solo podía mirar desde una esquina de mi conciencia, como un pasajero atrapado tras el vidrio de un tren en marcha.
las manos que movía, la voz que usaba para silbar, la sonrisa que curvaba mis labios, no eran mías. Una carcajada resonó dentro de mi cabeza, cruel, aterradora. ¿Lo sientes?, susurró una voz, no en mis oídos, sino desde dentro, como si compartiéramos el mismo cuerpo, la misma sangre. Ahora somos uno. Intenté gritar, pero no tenía boca. Intenté correr, pero mis piernas caminaban solas. El pueblo ya no parecía un lugar, era un eco, una repetición, como si la escena se reescribiera una y otra vez, con las mismas luces, las mismas máscaras, los mismos rostros congelados en una sonrisa hueca. Y entonces todo se detuvo. Oscuridad, silencio. Un pitido monótono me taladró los oídos. Luego voces distantes, murmullos, ruidos de máquinas. «Está despertando», dijo alguien con urgencia. Abrí los ojos, con dificultad. La luz me cegó. Parpadeé una y otra vez hasta distinguir los tubos, las paredes blancas, las sábanas hospitalarias, el olor a desinfectante. Estaba en una cama. Tenía una bata y me cubría en su totalidad. Sentí el cuerpo pesado. Un hombre con una bata blanca, un médico, supuse, se inclinó sobre mí. «Tranquilo, estás en el hospital. Tuviste un accidente. Estuviste en coma durante 3 días». Intenté hablar, la garganta seca, los labios cuarteados. ¿Dónde? El piano. Fue lo único que pude articular. El médico me miró, confundido, pero antes de que pudiera responder, alguien más entró a la habitación. Una mujer, morena, delgada, cabello negro atado con una cinta blanca. Era la mesera. Era la muchacha que me dijo que no tocara el piano. Mis ojos se abrieron de golpe. El corazón se aceleró. «Ella, tú estabas ahí», susurré, aterrado. Ella se acercó lentamente, con una calma inquietante. El médico pareció no notarla, ni siquiera volteó a verla, como si no estuviera ahí. «Descansa», dijo la mujer con dulzura. «Aún no estás listo para despertar del todo». Su mano tocó mi frente y el mundo volvió a oscurecerse. Volví a abrir los ojos, esta vez de pie, frente al piano, pero no era el mismo lugar. Estaba en una sala blanca, sin paredes, sin techos, sin suelo, solo un espacio sin fin, como una hoja en blanco. El piano estaba ahí, flotando en la nada, y yo también. Me miré las manos, estaban cubiertas de sangre. Una figura emergió desde el fondo, caminando hacia mí. Era yo, pero más viejo, o más joven, o la realidad es de que ya no recuerdo, pero era distinto, con los ojos vacíos, con una risa torcida. «Tú tocaste la música», dijo. «Tú abriste la puerta. ¿Qué eres?» «El final de ti, lo que queda, cuando olvidas quién eres, cuando aceptas la mentira del sueño, cuando crees que es más real que el dolor». Detrás de él, las máscaras blancas aparecieron una a una, los comensales, los danzantes, el pueblo entero, todos aplaudiendo, todos esperando. «¿Esto no es real?», recuerdo que pregunté. El otro yo negó con la cabeza. «Lo real fue el accidente. Tu cuerpo está atrapado, tus pensamientos rotos. El resto es el eco de tu mente intentando no morir solo». Quise llorar, pero no había lágrimas. «¿Puedo volver?», pregunté. «Eso depende», dijo él, acercándose más. «Si dejas de tocar». Miré mis manos.
seguían en las teclas. Sonaban notas, las mismas que había tocado aquella noche, solo que ahora no podía detenerlas. Entonces desperté de golpe, en la cama del hostal, al hostal al que había llegado. La cabeza me daba vueltas, el ruido parecía lejano, pero estaba ahí, vivo, con la luz de la mañana asomándose por la ventana. Me vestí, recordando lo que había soñado, pero más desconcertado aún, ¿cómo había llegado a esta cama? Bajé. La recepcionista, que ahora era una muchacha joven, se disculpó conmigo porque su mamá no me había pedido datos para hospedarme y me lo solicitó ligeramente apenada. ¿Cómo llegué aquí?, pregunté. La muchacha me miró extrañada, como si no hablara el mismo idioma que ella. Disculpe, me respondió. Sí, salí anoche a cenar y hasta toqué un piano y luego me guardé el comentario porque no tenía sentido lo que había pasado. Me va usted a disculpar, pero la casa, aunque vieja, tiene cámaras y luego puedo asegurarle que después de que usted entró a su habitación, nadie salió. Además, la autopista y la única entrada a la localidad estaba cerrada por el accidente de anoche. Recién abrió en el camino porque unas grúas llegaron finalmente. Traté de no dar crédito a lo que escuchaba. Pagué la cuenta y salí de esa vieja casona. Cuando emprendí mi camino, noté que el pueblo donde estaba en realidad lucía mucho más vacío de cuando lo percibí anoche. Finalmente, cuando tomé la carretera para seguir mi destino, una mujer morena, delgada, con cabello negro, atado con una cinta blanca, me miró mientras caminaba descalza sobre el asfalto. Era la mesera, era la mesera. Sus ojos parecían completamente vacíos. Apenas avancé un par de metros con mi carro y vi con claridad cómo se desvanecía a mitad de la carretera, no sin antes dejar una silueta como de una especie de calaca. Desde entonces trato de no viajar de noche, y mucho menos solo, y por supuesto, en pueblos donde yo no conozco.